Eh, Venimos, esta es nuestra tercera enseñanza que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Los dejo en muy buena compañía. Me voy a ausentar un poco. Dios les bendiga. Muchas gracias y un abrazo desde Japón para ustedes. Dios les guarde. Bien, estaba comentándoles que tenemos nuestra tercera enseñanza. Esta es nuestra tercera enseñanza sobre el arrebatamiento de la iglesia. Sé que hay personas que han estado muy pendientes de esta transmisión, de este tema, de esta secuencia. Y es importante que nosotros conozcamos el tiempo, conozcamos las señales de los tiempos, conozcamos las profecías que se están cumpliendo. He tratado de hacerlo de una manera sencilla con el propósito de que sea fácil de comprender. Los temas de carácter profético, escatológico son temas bastante profundos, bastante complejos, y a veces ni siquiera comprendemos muy bien a lo que se refiere el texto, y ahí es donde necesitamos que el Señor nos dé entendimiento y nos permita comprender. Muchos de los textos que están en el registro bíblico, los que escribieron los profetas, cuando ellos lo escribieron ni siquiera sabían lo que estaban escribiendo. Me refiero, no sabían lo que iba a suceder, cuándo se iba a dar. Al paso del tiempo, nosotros tenemos esa luz hoy en día. Hoy tenemos esa luz porque se han venido cumpliendo al pie de la letra los eventos que el Señor anunció por medio de los profetas. Por eso es importante que nosotros hoy sigamos estudiando la palabra y nos ubiquemos en el tiempo, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. El texto base lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo número 4, verso 15 al 18. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo número 4 y el verso número 15 en adelante, que a la letra dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos, así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta es una de las profecías que hablan directamente del arrebatamiento de la iglesia. Y cuando nosotros hablamos del arrebatamiento, hablamos del próximo evento de carácter profético a través del cual el Señor levantará la iglesia de la tierra. Hablamos de este evento como la recompensa para todo aquel que ha decidido entregar su vida al Señor y serle fiel hasta el día que Él venga o hasta el día que pase a la eternidad. Creo que nosotros durante mucho tiempo venimos escuchando hablar del arrebatamiento de la iglesia. Y estábamos citando eventos puntuales antiguo testamentarios que tienen que ver con símbolos del arrebatamiento, como lo fue el arrebatamiento de Elías directamente y como fue el arrebatamiento de Enoc también. Cómo el Señor se lo llevó, cómo Enoc no vio muerte y cómo Elías fue arrebatado literalmente en un carro de fuego, en un torbellino de fuego, a los ojos de su siervo Eliseo. Esto nos permite a nosotros comprender que lo que la palabra de Dios dice es verdad, que lo que la palabra del Señor dice se cumple al pie de la letra, que nosotros no estamos en tinieblas, que nosotros hoy podemos comprender los tiempos que tenemos. Llevamos un peregrinar y lo vamos a ver en un momento, y estábamos viendo las señales del arrebatamiento, algunas de las señales de los últimos tiempos. Recuerda que tenemos dos tipos de señales: las señales del arrebatamiento y las señales de la segunda venida de Cristo. Cuando se habla de la segunda venida de Cristo, incluimos como el arrebatamiento, también teológicamente se hablan de los dos aspectos, y la diferencia del arrebatamiento con respecto a la segunda venida es que en el arrebatamiento el Señor vendrá hasta las nubes y nos arrebatará en un abrir y cerrar de ojos, y nadie lo va a ver. En la segunda venida el Señor vendrá ya con nosotros, terminada la 70ª semana de Daniel, después de la gran tribulación y los 21 juicios que caerán sobre la tierra. El Señor vendrá con nosotros y establecerá su reino milenial, y todo ojo le verá.
Las señales que anuncian que el arrebatamiento de la iglesia está cerca es que el carácter de los hombres impíos de los que habla la palabra del Señor se ha cumplido al pie de la letra. Es que Israel ha sido establecida como nación con su capital Jerusalén nuevamente después de ser esparcidos por más de 2000 años. Que muchas señales naturales como terremotos, como las hambres, las pestes, como lo que estamos viendo hoy en día y que se han incrementado de manera contundente, las guerras y los rumores de guerras que se han dado en este último tiempo. Jamás se habían dado tantos conflictos bélicos, Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, como lo vimos en este tiempo final. El accionar del misterio de la iniquidad como nunca antes se había visto, el nuevo orden mundial totalmente ya organizado, el avance tecnológico que tenemos, que está realmente diciendo y abriendo el camino para que el anticristo haga aparición y el caballo blanco donde va montado aparezca y los sellos sean desatados según el capítulo número 5 de Apocalipsis. Cuando nosotros vemos que estas señales están cumplidas, solo estoy haciendo un pequeño recuento, entonces entendemos que el día está cerca, entendemos que el momento del arrebatamiento de la iglesia está cerca. Respecto a la doctrina escatológica, que tiene que ver con los aspectos finales, hay muchas cosas que decir. Nuestra creencia, nuestra doctrina está fundamentada en la creencia dispensacionalista. Nosotros creemos en diferentes tiempos. Hemos visto 7 dispensaciones o hemos visto 6. La Biblia narra 7 dispensaciones. Y cuando vemos las dispensaciones que se van desarrollando según la Biblia, también comprendemos que las dispensaciones nos ayudan a comprender que el tiempo del arrebatamiento está cerca. La primera dispensación fue la inocencia, desde la creación hasta la caída de Adán. Cada dispensación termina con un juicio. La segunda dispensación es la conciencia desde la caída del hombre hasta el diluvio. El juicio es el diluvio. La tercera dispensación que registra la Biblia es el gobierno humano, desde el diluvio hasta la torre de Babel, donde el Señor descendió y confundió las lenguas. La cuarta dispensación es la promesa, desde el llamamiento de Abraham hasta la esclavitud del pueblo en la tierra de Egipto. Ese es el juicio de esclavitud. La quinta dispensación es la ley, desde el Éxodo entonces hasta la cruz, hasta la muerte del Señor Jesucristo, donde el Señor exhibió los demonios y donde el pecado fue vencido y donde el Señor nos dio la victoria por encima de la misma muerte. Ahí entonces sigue la sexta dispensación, que es la gracia. Ahí precisamente continúa la gracia, desde el descenso del Espíritu Santo hasta el arrebatamiento de la iglesia. Y el juicio es la gran tribulación. Cuando el Señor arrebate la iglesia, continuará entonces la semana 70 de Daniel y vendrán los juicios que estarán castigando la maldad de los hombres. La séptima y última dispensación que registra la Biblia es el milenio, la cual va desde la segunda venida de Cristo hasta el juicio final y lo que se refiere como el gran trono blanco. Estos tiempos son interesantes porque bíblicamente y teológicamente nos permiten ubicarnos. Se dice que quien no conoce el pasado no sabe hacia dónde va en el futuro. Y para nosotros no es desconocido. Los que hemos tenido la oportunidad de estudiar un poco la palabra del Señor, tal vez no mucho, no tengamos mucho conocimiento, realmente hay un mar de conocimiento. Sin embargo, Dios nos ha permitido entender poco a poco la palabra de Dios. Al paso de los años podemos ubicarnos bíblica, teológica, históricamente, cronológicamente, geográficamente, para poder hacer una buena exégesis del texto y comprender dónde estamos ubicados hoy. Si la ley fue hasta el Calvario, y luego inició la gracia en un paréntesis, este paréntesis donde el Señor entonces, donde se cumplió la semana 69 de la profecía de Daniel en el capítulo número 9, de ahí entonces en adelante se abrió un tiempo que se le llamó la gracia.
la gracia salvadora, donde el hombre no es salvo por sus obras, sino que es salvo por la fe en la obra redentora del Señor en la cruz del Calvario. Y estamos en esa gracia, estamos en ese tiempo. El reloj de la profecía se ha detenido un poco mientras la humanidad recibe el Evangelio, mientras el mundo entero conoce a Jesús como su Salvador. De ahí en adelante, cuando el Señor entonces venga por la iglesia y se cumpla lo que se conoce como la plenitud de los gentiles, entonces la iglesia será arrebatada. Hay dos frases o dos palabras o dos frases que son conocidas en la Biblia y a veces tratamos de confundirnos con ellas, y es que la Biblia habla del tiempo de los gentiles y habla de la plenitud de los gentiles. Hablar de los tiempos de los gentiles está en el Evangelio según Lucas, el capítulo número 11 y verso 24, donde dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta es una profecía que tiene que ver con Israel directamente. Los tiempos de los gentiles mencionados en este texto corren desde el reinado de Nabucodonosor, el cual empezó en el año 608 a.C. y terminará con la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a establecer el milenio. La implicación de estos gobiernos tienen que ver con Babilonia, con la estatua que vio Nabucodonosor y que Daniel recibió la revelación para poder explicarla. Tiene que ver con Babilonia, con el imperio persa, con el imperio de Grecia y con Roma. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Este es el registro de Daniel, el capítulo 2. Como el hierro no se mezcla con el barro. Nosotros estamos en el último de los imperios, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, mire lo que dice: levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel, el capítulo 2, verso 43 al 45. Esa imagen grande, esa imagen de los gobiernos que representa poder, que representa gloria, y que en su cabeza estaba liderada en aquel tiempo precisamente por Nabucodonosor en Babilonia, hoy ha venido cumpliéndose la palabra. Hoy los gobiernos están mezclados los unos con los otros. Hoy el nuevo orden mundial tiene todo listo para que en la escena aparezca el líder que direccionará el mundo y gobernará el mundo durante 7 años en la semana 70 de Daniel. Entonces, cumplida la semana 70, aparecerá esa piedra cortada no con mano, que descenderá del cielo con poder y gloria, y que trae un cinto donde dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y donde vendrá a juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, donde se dará el juicio a las naciones, y donde el anticristo será destruido con el resplandor de su venida. Ni siquiera lo va a tocar el Señor, donde el diablo será atado 1000 años, y donde el Señor establecerá su reino milenial, colocando sus pies sobre el monte de los olivos, donde hay una falla geológica y el monte se abrirá en dos por el poder que el Señor ha de desatar cuando descienda sobre la tierra. Y Jehová será rey sobre toda la tierra, dice Zacarías. Y el mundo entero tendrá que ser testigo. Bueno, los que queden de la gran tribulación tendrán que ser testigos de un nuevo gobierno en el milenio. Qué bueno poder hablar del milenio. En un nuevo gobierno la gente nuevamente se multiplicará. No habrá muerte, el pecado estará abolido porque Satanás estará encarcelado, y habrá justicia y habrá paz. Un gobierno como nunca antes lo ha habido ni lo habrá. Cuando hablamos de la plenitud de los gentiles, entramos en otro tema. Romanos, el capítulo número 11, y el verso número 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, otra vez está hablando de Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando habla el texto de la plenitud de los gentiles, habla de un número completo. No está hablando del pueblo de Israel. Habla en el contexto anterior del endurecimiento de Israel, de ese corazón duro que, habiendo tenido la oportunidad de recibir al Señor, no lo recibieron. Por eso Juan en su evangelio dice: a lo suyo vino, dice el Señor, a lo suyo. Y luego dice: a los suyos, el pueblo de Israel vino, pero los suyos no le recibieron. Aquellos procuraron su muerte, aquellos no lo conocieron. Mas a todos los que creen en su nombre, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados por voluntad de carne y sangre, los que no tenemos estirpe o sangre judía, pero que ahora hemos sido insertados, hemos sido renacidos de nuevo por medio de la palabra de Dios. A esos gentiles se está refiriendo la palabra del Señor. Ese número se completará. Es una referencia al arrebatamiento de la iglesia que va a contener un número determinado de miembros. Cuando la plenitud de los gentiles sea alcanzada, vamos a ser retirados de la tierra a nuestro lugar, en la casa de nuestro Señor, como el mismo Jesús lo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera así, yo os lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar morada para vosotros, porque donde yo esté, yo quiero que ustedes también estén. Ese es el propósito del Señor con la iglesia. Nosotros estamos esperando la venida del Señor. Para muchos es locura. Algunos lo niegan, algunos antiteístas lo niegan, algunos creen que es locura, y la Biblia ya lo dice. No importa que aquellos lo nieguen. Hebreos en el capítulo, el escritor a los Hebreos en el capítulo 9 y el verso 27 y 28 dice en la versión TLA: de la misma manera Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Este texto me parece muy diciente. Hebreos capítulo 9, verso 27 y 28. Se entregó una vez por los pecados del mundo. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que limpia a aquel que necesita la salvación, a aquel que lo reconoce como su Salvador. Vino por primera vez para ofrecerse por nuestros pecados, y luego y se ubica allá en el arrebatamiento. Después Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, porque ya no hay más sacrificio por el pecado, sino para salvar a todos los que esperamos su venida, para salvarlos. ¿Salvarlos de qué? Salvarlos de la gran tribulación que viene, salvarlos de los juicios que vienen, salvarlos del juicio final y de la condenación eterna. Cuando nosotros vemos textos como estos, entendemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Algunas posturas teológicas hablan del pretribulacionismo. Nosotros somos pretribulacionistas. Creemos que el Señor arrebatará a la iglesia antes de la gran tribulación. Otros creen en el midtribulacionismo, que en la mitad de la gran tribulación la iglesia será arrebatada. Y otros creen en el posttribulacionismo, y es que después de la gran tribulación la iglesia será arrebatada. Según los textos que nosotros encontramos en la palabra del Señor, nosotros entendemos que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación y no pasaremos por los juicios de Dios, puestos que el Señor no nos ha puesto para ira, como lo veremos más adelante. ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Esa es una buena pregunta. Dos preguntas. ¿Cuándo será? ¿Cómo será? Ya vimos las señales. Si se tratara solamente del cumplimiento de las señales, ya debía haber venido el Señor, seguramente. Ya hubiera venido por la iglesia. ¿Qué está esperando el Señor entonces? ¿Qué está esperando? Tal vez te está esperando a ti. Está esperando a nuestra familia. Está esperando a aquellos que ya saben que deben buscarlo a Él, que ya saben que deben arrepentirse, que ya saben que deben bautizarse para el perdón de los pecados, que ya saben que deben recibirlo como el único Salvador. Creo que lo que pasa en el mundo nos está dando un mensaje claro. Yo creo que alguien está siendo movido. He visto algunas notificaciones, algunas imágenes de personas que han estado llamando al pastor para que los bauticen.
Personas que han estado pendientes de recibir a Cristo como su Salvador, entendiendo que frente a esta situación tan adversa y tan particular, lo único que podemos hacer es buscar al Señor. Los juicios vendrán y no se comparan con lo que está pasando hoy. Es mejor irnos con el Señor. ¿Cuándo será el arrebatamiento entonces? Este acontecimiento es el único del plan escatológico del cual solo se dice: estad atentos porque nadie sabe ni el día ni la hora, por lo cual es decisivo estar preparados. No sabemos el día ni la hora, solamente tenemos algunas señales que anuncian y que nos podemos ubicar, que nos permiten ubicarnos. Y cuando yo leo la Biblia, entiendo que las circunstancias y los acontecimientos que se dan hoy en día nos están diciendo de manera clara y contundente que el que ha de venir vendrá. La palabra de Dios dice en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo número 5, verso 3 al 9, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Mire cómo escribe el apóstol a la iglesia. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Oiga eso. Como ladrón. Esta es una figura interesante, que no solamente la cita el escritor a los tesalonicenses, sino también la cita el evangelista Mateo. Aunque el Evangelio de Mateo, bueno, en el capítulo 24, en un gran porcentaje está direccionado al pueblo de Israel, pero también utilizan una figura hablando de este evento, hablando de la segunda venida y hablando del arrebatamiento de la iglesia, y es que Él vendrá como ladrón. Utiliza esta figura, no que Él sea un ladrón, sino a la hora que menos piense, porque el ladrón viene a la hora que uno menos piensa, a la medianoche. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Aquí hay un llamado para la iglesia. Este es un texto para la iglesia. Imagínense, se lo dice a la iglesia. ¿Qué tal para los amigos? Esto se lo dice a la iglesia. No durmamos como los demás, porque nosotros somos hijos de la luz. En nosotros resplandeció la luz de Cristo, la luz del Evangelio. No durmamos como los demás. Hay mucha gente que duerme. Hay mucha gente que está desprevenida. Es más, hay mucha gente que en medio de todo lo que está pasando y sigue indiferente. En medio de todo lo que está pasando, mucha gente seguirá como si nada, mucha gente seguirá incrédula, muchos seguirán trabajando en los países donde pueden trabajar, muchos seguirán como si no pasara nada, siempre argumentando que tienen algo que hacer. Es hora de velar, es hora de replantear. No durmamos como los demás, no durmamos espiritualmente, sino velemos. Seamos sobrios, levantémonos a buscar más de Dios hoy, levantémonos a orar más, levantémonos a buscar más la presencia de Dios en ayuno, en oración. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndoos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Está hablando de la armadura del creyente que habla Efesios. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Escuchen este texto. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. No nos ha puesto Dios para ira. Él no nos permitirá, no nos dejará pasar por los juicios y no permitirá que suframos los juicios que vienen en la gran tribulación. Velad pues, esta es la figura que utiliza Mateo. Velad pues, porque no sabéis la hora a la que el Señor ha de venir. Pero sabed esto, que si el ladrón, que si el padre de familia supiera a qué horas viene el ladrón, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. Cuando menos lo pensemos. Por eso hay que estar preparados ya, o para la muerte, o para irnos con el Señor. No importa en qué circunstancia estemos pasando, en qué situación estemos viviendo, pero que estemos preparados para irnos con el Señor. ¿Cómo será su venida? Porque ¿quién estamos viendo? ¿Cuándo será? No sabemos cómo será. Será como el ladrón en la noche, cuando la gente esté más desprevenida seguramente, cuando el hombre deje de creer en el Señor. Yo estaba pensando precisamente en lo que sucedió en el tiempo de Noé.
Noé preparó el arca, Noé organizó todo y predicó más de 100 años. Bueno, pregonó la justicia, dice la palabra de Dios. Y llegó el momento de entrar al arca, el momento del diluvio, y la gente no creyó y perecieron y se perdieron. Seguramente hoy, haciendo una comparación simbólica, el día que el Señor venga por la iglesia, miles y muchos millones de personas se van a quedar del arrebatamiento porque endurecieron su corazón. Y no porque no se les haya predicado. Como Noé, hoy hay muchos Noé conmigo, miles, millones de Noé en el mundo entero, anunciando que Cristo viene, anunciando que Cristo murió en la cruz del Calvario. Muchos se burlan, muchos resisten, tienen un corazón tan duro como la piedra, que ni siquiera en medio de circunstancias tan dicientes como estas reaccionan. Ojalá no se queden del arrebatamiento de la iglesia. Nuestras oraciones son en favor de ellos. Nuestras oraciones son en favor de nuestras familias, de nuestros seres queridos y del mundo que no conoce al Señor. Por eso seguimos anunciando la palabra y hemos cumplido con ese propósito. Ahora depende de quienes ya saben qué deben hacer. Ahora dependen de quienes ya saben cuál es el siguiente paso a dar. ¿Cómo será su venida? Entonces, en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo número 4, verso 15 en adelante, lo relata de manera clara. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, Pablo está hablando en primera persona, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero, los muertos en Cristo. Todos esos que murieron en Cristo, los que murieron desde el establecimiento de la iglesia, los que murieron esperando al Señor, los que murieron creyendo en el Señor. Hay varias resurrecciones. Una es la resurrección antes del arrebatamiento de la iglesia. Otra resurrección es después, allá en el juicio final, en la segunda resurrección. Apocalipsis 20 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. Estos que murieron esperando al Señor serán arrebatados, serán transformados en un cuerpo glorioso que podrá traspasar el sistema que nosotros tenemos. 3 cielos habla la Biblia, y que podrán subir de aquí, de este cielo, de esta atmósfera, para estar con el Señor. El Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, Él lo está esperando, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos. Eso de alentarse es: el que ha de venir vendrá. Ya está pronto a venir el Señor. Ya está pronto a que se cumpla este evento escatológico glorioso. Aliéntense los unos a los otros. El tiempo de nuestra redención está más cerca que cuando creímos, y enjugará el Señor toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá llanto y no habrá dolor, sino que estaremos siempre con el Señor. Y las cosas cambiarán. Así que así será la venida del Señor. Será, como dice Pablo ahora escribiendo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo número 15. El capítulo número 15 a los Corintios está dirigido precisamente a un grupo de saduceos que habían insertado de alguna manera alguna teoría o alguna doctrina falsa, y habían influenciado a algunos hermanos en la iglesia, o que se habían insertado entre ellos. Y es aquí donde el apóstol está hablando de la resurrección de los muertos, y está hablando del poder que el Señor tiene a través de la resurrección, y que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. El texto dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, estamos viendo cómo será la venida, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ese es un texto muy afín al texto que leímos en la primera carta a los tesalonicenses. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, abre y cierra los ojos. Así, en un abrir y cerrar de ojos, se tocará la final trompeta, porque los muertos serán resucitados, igual que lo está relatando a los tesalonicenses.
Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El mismo cuerpo con el que vendrán los muertos traeremos nosotros también. Este cuerpo de carne y sangre no hereda en el reino de los cielos. Él nos dará un cuerpo semejante al de su gloria, como el de su resurrección, porque ellos lo vieron, porque lo palparon. Y veremos al Señor y estaremos con Él y recibiremos al Señor en el aire. Cuando hablamos de esto, nuestros corazones se llenan de gozo y de esperanza. No habrá tiempo. Estas son las condiciones. ¿Cómo será? No habrá tiempo. Hermanos, amigos, amados, no habrá tiempo. Y no estamos tratando como de asustar. En la primera conferencia dije que el propósito profético escatológico es alumbrar. Es eso, es direccionar, es alumbrar, es revelar, es dar a conocer los acontecimientos bíblicos. Nadie debe entregarse al Señor simplemente amenazado o simplemente atemorizado. Aquellos que lo hacen luego ya desisten de seguir al Señor. Al Señor hay que recibirlo porque lo amamos, porque lo necesitamos y porque reconocemos que necesitamos que nuestra vida sea transformada y que nuestros pecados sean perdonados. Creo que el Señor nos ha dado mucho tiempo. Esta es la sexta dispensación, la dispensación de la gracia. 2000 años de gracia, 2000 años de predicación. Se ha predicado en todos los continentes, se ha predicado. No es solo la iglesia pentecostal la que predica. En el mundo entero se ha predicado el mensaje del Evangelio y lo seguimos predicando. Hoy aquí en Japón seguimos predicando la palabra del Señor. Muchos conmigo siguen predicando la palabra en diferentes países, en diferentes lugares. A toda raza, a toda lengua, a todo pueblo, a toda nación, le es predicado el mensaje del Evangelio. Este tiempo ha sido muy importante porque Dios abrió un paréntesis para que el mundo no se pierda. Todo aquel que se pierda se perderá por indolente, se perderá por dureza de corazón, se perderá porque amó más el pecado, porque amó más las cosas materiales. Y está claro que hoy en día, en medio de esta pandemia, las cosas materiales no pueden salvar al hombre. Tal vez le sirvan un poco de tiempo, pero todo se acaba. Y cuando todo se acabe, ¿qué queda? Queda el recurso espiritual. Pero aquellos que no tienen el recurso espiritual no tienen a dónde ir. No tienen a dónde ir. No tienen a dónde acudir. Algunos acuden al suicidio. Pero nosotros tenemos a dónde acudir. Nosotros tenemos la presencia del Señor. Nosotros tenemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Y si yo tengo la palabra de Dios en mi vida, tengo esperanza. Si yo tengo la palabra de Dios en mi vida, tengo gozo. Si yo tengo la palabra de Dios en mi vida, tengo la fe de que aún más allá de la misma muerte, Él me va a guardar. Esa es una de mis frases preferidas, porque esto yo no lo he oído en ningún lado. La muerte aterroriza al mundo, pero para nosotros la muerte es una victoria. Para nosotros la muerte es el momento deseado. Pablo lo está anhelando. Pablo dice, yo quisiera estar allá, Señor, allá contigo. Yo quisiera irme, Señor, pero por causa del trabajo que tengo que hacer aquí, yo tengo que estar aquí todavía. Y entiendo que para mí el vivir es Cristo. Aquí mientras yo viva voy a hacer tu voluntad, voy a servirte, pero el morir es ganancia. Ganamos en el Señor, hasta muertos con el Señor ganamos. Eso no lo escuchamos en ningún lado. Para nosotros morir es ganancia. Los que murieron y los que entregaron su vida al Señor y murieron están asegurados. No perdieron nada, hayan muerto como hayan muerto. No habrá tiempo el día que el Señor venga por la iglesia. Le decía a un joven, recuerdo hace un tiempo, que vino una hermana y me decía, pastor, mi hijo se está burlando. Y venía con el muchacho, un adolescente. Y me decía, se burla cuando yo le hablo del Evangelio, le digo que debe bautizarse, que el Señor viene por la iglesia. Y él me decía, pues cuando el Señor venga por la iglesia, yo me voy a colgar de su vestido y yo me voy con usted. Dígale, pastor, que no es así. Y yo lo miré a los ojos y le dije, ¿sabes cómo será el arrebatamiento de la iglesia? Y se quedó solo. El arrebatamiento de la iglesia será en un abrir y cerrar de ojos. Y me miró. El muchacho se quedó atónito. Será en un abrir y cerrar de ojos, porque lo que para algunos parece burla, no es burla. Es determinante. El arrebatamiento de la iglesia no te dará tiempo. Es más, tu mamá puede estar frente a ti y no te vas a dar cuenta cuando desaparece. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos. No vas a poder verla. No vas a poder recurrir a ella. No vas a poder tener la oportunidad de arrepentirte. Por eso hoy es el tiempo. Un abrir y cerrar de ojos en un instante.
Hoy es el día de la salvación, porque es necesario, sigue diciendo el escritor a los Corintios, capítulo 15, verso 53, que esto corruptible, esta carne se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Bueno, aquí nos emocionamos un poco. Hablamos de este momento glorioso donde la muerte va a ser sorbida en victoria. Y va a ser sorbida en victoria porque el Señor la venció, porque el Señor conquistó a la muerte. Cuando aparece en el capítulo número 1 de Apocalipsis y lo encontramos allá frente a Juan en semejante teofanía, donde el Señor le revela el Apocalipsis, la Biblia dice Juan: cuando yo lo vi caí como muerto, pero él me dijo: yo soy el que estuvo muerto y el que vivo y el que resucitó, y tengo en mis manos las llaves del infierno y de la muerte. Ahí las tiene. Ahora el enemigo no se enseñorea. Antes el enemigo se enseñoreaba. Antes el enemigo mataba a quien quisiera. Pero a Jesús no lo pudo matar. Jesús le dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Al tercer día se levantó con poder y gloria y le dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa misma victoria nos la ha entregado a nosotros. El día que el Señor levante la iglesia, ese día los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que estemos vivos, como hablaba el apóstol, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo glorioso, en un cuerpo inmortal semejante al de su gloria, para que podamos verle tal como Él es, y entonces le diremos todos a voz en cuello a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No nos pudiste matar, porque nosotros tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Apresúrate a buscar del Señor hoy. Recíbelo en tu corazón. No te pierdas. No vale la pena que te pierdas por lo que pasa en el mundo, por las migajas que el mundo da. No vale la pena. Hay una eternidad que nos espera. Las aflicciones y las tribulaciones, dice la Biblia, que vivimos en el presente no son comparadas con la gloria venidera. Viene una gloria más grande todavía. La gloria más grande es que lo veremos como Él es que estaremos con Él, es que disfrutaremos con Él. Mientras en el mundo hay tribulación, allá con Él estaremos en su gloria, en el tribunal de Cristo, recibiendo la corona del ganador de almas, la corona del pastor, la corona de vida, los premios. Ahí estaremos en las bodas del Cordero y luego descenderemos para estar aquí en el gobierno milenial. No te quedes del arrebatamiento de la iglesia. Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipos en el capítulo 3, verso 20, dice: mas nuestra ciudadanía, muchos textos que hablan de la venida del Señor a arrebatar la iglesia, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de su gloria, al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar también a sí mismo todas las cosas. Aquí está otra vez el texto. 3 textos hablando de la transformación del cuerpo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y alguien dirá: ¿cómo es eso que la ciudadanía está en el cielo? Somos ciudadanos en el país que nacemos. Hay un registro civil que nos acredita como ciudadanos de Colombia, ciudadanos de Japón, ciudadanos de Estados Unidos, ciudadanos de Argentina, ciudadanos de Ecuador, ciudadanos de Europa, de España. Y nos acreditan. Hay una credencial que dice que nacimos en ese país. Así lo dice: ciudadanos. Pues para poder ser ciudadanos del cielo también hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo, como se lo dijo el Señor a aquel importante hombre llamado Nicodemo, aquel hombre de la ley. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que tener un cambio de vida, de agua y de espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso te digo, debes nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, nosotros tenemos entrada al reino de los cielos. Me hago ciudadano del cielo. Apocalipsis en el capítulo número 20, narrando la escena, como que se abre una escena frente al gran trono blanco.
Y esa escena que se abre frente al gran trono blanco es una escena de juicio. Ya no es una escena de misericordia. No. Es una escena de juicio. La Biblia dice que el juez se sentó en el trono y delante de él huyeron el cielo y la tierra y fueron quemados como estopa. Y el mar entregó sus muertos. Y el Hades entregó sus muertos. Y todos fueron juzgados. Vi a los muertos grandes y pequeños delante del juez, y los libros fueron abiertos. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda, el libro de la vida, donde aparecemos los ciudadanos del cielo el día que nos bautizamos para el perdón de los pecados. Ahí fue inscrito en el libro de la vida. Allá nos hicimos ciudadanos del cielo. Vinieron los discípulos y le dijeron al Señor gozosos: Señor, los demonios se nos sujetan. Señor, tenemos poder para echar fuera los demonios, tenemos poder sobre las fuerzas del mal. Y el Señor les dice: no se gocen tanto de eso, gócense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Gózate en esta hora, gózate con esta palabra, en medio de esta tribulación leve y momentánea y en medio de esta cuarentena. Gózate que tu nombre está escrito en el libro de la vida y que esta tribulación momentánea no va a ser duradera, no es igual a la gloria que vendrá, no tiene nada con qué compararse con la gloria eterna que vendrá, la que el Señor nos dará. Hoy somos ciudadanos del cielo y muchos nos iremos cuando Él venga por la iglesia. ¿Qué va a pasar cuando Él venga por la iglesia? Quiero que abras este panorama y estoy finalizando. Quiero que abras este panorama. El Señor viene a levantar la iglesia. ¿Qué va a pasar en el mismo momento que nosotros seamos arrebatados? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los que están conduciendo los carros, los vehículos? ¿Cómo será el colapso en ese momento? ¿Cuántos accidentes? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos estrellos? ¿Qué va a pasar con los pilotos que están piloteando las naves? ¿Cuántos aviones caerán? ¿Qué pasará en el mundo entero? ¿Qué va a pasar con las personas, los barcos, donde van los capitanes, el capitán del barco que va direccionando los barcos en alta mar? ¿Qué va a pasar en el mundo cuando la gente salga corriendo, cuando los hijos salgan a buscar a sus padres, cuando la esposa salga a buscar a su esposo y el esposo a su esposa y caigan en cuenta que algo ha pasado? Tal vez alguien se levante a decir, tal vez en el mundo entero, las noticias que colapsarán en ese momento desde Japón hasta América y a Sudamérica y Europa, colapsarán diciendo: fueron los ovnis. Por aquí han aparecido muchos ovnis estos días en cuarentena, ¿no? Y aparecen los ovnis y las luces y un elemento no identificado. Alguno dirá que vieron los ovnis, pero no será cierto, porque serán millones los que seremos arrebatados al mismo tiempo. ¿Y saben quién dará testimonio de que fuimos arrebatados? Habrán unos en todas partes del mundo que van a ser los testigos puntuales, los testigos más claros y más dicientes. Son los que fueron a la iglesia muchas veces, los que oyeron la palabra, los que recibieron a Cristo y un día se apartaron del camino del Señor. Esos tendrán que decir: no fueron los ovnis, no fueron los extraterrestres, es que se cumplió la palabra que anunciaba que el Señor venía a levantar la iglesia, y llorarán y lamentarán como nunca han lamentado, porque no aprovecharon el tiempo de la misericordia de Dios, el tiempo de la gracia. Aprovechemos el tiempo de la gracia. Si hay que reconciliarnos con Él, vamos a reconciliarnos. Si hay que pedirle perdón, vamos a pedirle perdón. Si hemos pecado, vamos a reconciliarnos, que Él es bueno para perdonarnos. Levanta hoy tu mano al cielo, levanta tu corazón y dile al Señor que le entregas su vida, que le entregas tu corazón a Él. No hay más tiempo, el tiempo se ha terminado. Yo veo a Noé pregonando, viene el diluvio, y a muchos burlándose y otros ayudando. Estas son escenas diferentes, unos burlándose y otros ayudando. Alguien le ayudó a Noé a construir el barco. Alguien traería madera, alguien traería unas herramientas, alguien tendría que haberse identificado de alguna manera, alguien fue testigo ocular como tú lo has sido durante mucho tiempo.
Hay mucha gente que es testiga, que ha sentido la presencia de Dios. Hemos visto muchas personas derramar lágrimas en la presencia de Dios, compungidas por la palabra de Dios, pero no das el paso, no te vayas a quedar. La gente vio de manera indolente cuando Noé subió los animales al barco y cerró la puerta al Señor, porque los procesos de salvación los abre y los cierra el Señor. Y cerró el Señor la puerta del barco y se rompieron las cataratas, las fuentes del grande abismo, dice Génesis, y llovió 40 días y 40 noches como nunca había llovido, porque no llovía. La Biblia dice que la razón por la que la gente no creyó es porque nunca habían visto llover, sino que subía de la tierra un vapor que llenaba toda la tierra. Por eso la gente no creyó. Hoy por lo menos tenemos relatos bíblicos, tenemos el testimonio de Enoc, tenemos el testimonio de Elías, que el Señor se lo arrebató. Y tenemos una fe viva, una fe que crece en todo el mundo. Hoy hay una fe más viva que nunca. Y si tenemos que morir, morimos y nos vamos con el Señor, y esperaremos que primero nosotros seremos arrebatados con el Señor. El día que Él venga, el caos será terrible. Las fábricas donde están funcionando, donde hay procesos, los que manejan esas fábricas, todos los que sean arrebatados van a colapsar. La gente va a ir corriendo, van a ir de un lado al otro, van a haber heridos, van a haber muertos. La gente, todo el mundo, el sistema global va a colapsar, el sistema económico va a colapsar, el sistema de salud va a colapsar con tantos heridos, tanta gente que va a aparecer en medio del arrebatamiento de la iglesia. Los que se quedaron y que no fueron arrebatados porque no oyeron la voz de Dios. Escúchame hoy, desde el extremo del mundo te hago oír otra vez la voz del Señor. Acepta a Cristo como tu Salvador, arrepiéntete, reconcíliate con Él. Hablo con alguien que se apartó del Señor, hablo con alguien que se bautizó y que hoy se apartó del Señor. Arrepiéntete y reconcíliate con Él. Abre tu corazón y permítele al Señor entrar en tu vida. Porque en el momento que el Señor arrebate la iglesia, entonces se cerrará la puerta de la gracia y se cumplirá entonces el tiempo de la gracia y se dará inicio a la 70ª semana de Daniel. Seguramente podremos estar hablando de ella el próximo domingo, hablar un poco de esa semana 70ª, así un panorama rápido para ver lo que ha de esperarle al mundo entero. Pero nosotros no tenemos parte con la ira de Dios, nosotros fuimos llamados para ser salvos. Así que hoy yo te invito a que abras tu corazón y recibas a Cristo como tu Salvador. Si lo quieres hacer, solamente haz esta oración conmigo y dile: Señor, te entrego mi corazón, abro mi vida, reconozco que soy un pecador. Perdona mis pecados, hoy me arrepiento de mis maldad y quiero ser salvo, Señor. Camino contigo de aquí en adelante. Recíbeme, Señor. Y con esa oración de corazón, donde quiera que la hayas hecho, puedes tener comunión con el Señor. Esta es la palabra de Dios para ti en esta hora. Espero que esta palabra haya llegado al corazón. Espero que esta palabra te haya alentado. Aliéntese tu corazón. Aliéntate, iglesia, donde quiera que estás. Aliéntate. Aliéntate en medio de esa cuarentena. No te preocupes, que estas tribulaciones son pocas. Estas tribulaciones son momentáneas y no son comparadas con la gloria venidera. El que ha de venir vendrá y la trompeta está por oírse. La voz del Señor en Apocalipsis que dice: sube acá, está por oírse. Afinemos el oído espiritual y démosle tiempo a lo que realmente es importante, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Vamos a dar gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dado. Gracias por cada una de las personas que han recibido este mensaje. Gracias por cada una de las personas que han sido impactadas de manera especial con este mensaje. Alguien ha sido redarguido. Alguien ha sido llamado nuevamente para reconciliarse. Alguien está pensando en tomar esta decisión y alguien la ha tomado. Hoy, Señor, proclamamos tu palabra y nos alentamos en ella. Yo me aliento y me fortalezco con ella, porque sé que tu palabra es viva, sé que tu palabra es verdad y sé que el tiempo de nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Un abrazo para todos. Seguiremos entonces en contacto. Seguiré transmitiendo las enseñanzas sobre el Salmo 119. Entramos a la 6ª estrofa hablando de las excelencias de la palabra de Dios. Así que seguimos alimentándonos con esta bendita palabra del Señor. Bendiciones para todos.